Queridos amigos, he grabado esta pequeña sesión porque he recibido unos cuantos mensajes desde Instagram que de alguna manera parece que son una petición de ayuda. Yo sé que hay muchas personas que están sufriendo, muchos de vosotros estáis sufriendo. No conozco a nadie que no esté sufriendo de una u otra forma. Y hay una tendencia muy perniciosa de la mente a irse al pasado, lo sabemos todos, sobre todo para ver todas las cosas que no nos han funcionado, para lamentarnos por todos los errores que hemos cometido. Es como si viéramos lo negativo con una claridad verdaderamente sorprendente. ¿No os llama la atención esto? ¿Por qué cuando miramos hacia el pasado no celebramos también la cantidad de aciertos que hemos tenido? ¿Por qué cuando miramos hacia el pasado no vemos las cosas con un poquito, con una mayor perspectiva? ¿Por qué hay esta tendencia de la mente cuando está sometida a una situación muy estresante a enfocarse exclusivamente en lo que no salió bien, en los errores que cometimos, en las decisiones que tomamos y nunca las teníamos que haber tomado? Entonces, lo primero que quiero deciros es que hagáis todo lo que esté en vuestra mano para enfocaros en el presente, en el aquí y en el ahora. Sé que no es un aquí y una ahora fácil. Ahora bien, si realmente tenéis esa disposición abierta y humilde a explorar posibilidades que pueda haber hoy en día, oportunidades que pueden estar a lo mejor ocultas, si tenéis esa disposición abierta y humilde, y si confiáis que antes o después vais a encontrar un camino, no tengo la menor duda de que lo vais a encontrar. Y si por H o por B decidís visitar el pasado, fijaros en aquellas cosas que han funcionado en vuestra vida, las cosas que habéis hecho bien, las decisiones que han sido acertadas. No hay nadie que no cometa errores. No es justo mirar al pasado solo para ver lo que no funcionó. Y si os proyectáis al futuro, por favor, no llevéis preocupación, angustia. Ya hay bastante en el día a día para que todavía pongáis más angustia en vuestra vida. Yo sé que lo que voy a comentar puede resultar extraño y os hablo desde mi experiencia personal. Cuando el ser humano se siente realmente limitado ante la envergadura de los desafíos, está teniendo un error en su percepción. Él, el ser humano, hombre, mujer, niño, niña, el ser humano nunca está solo. Cuando abrimos el corazón, cuando realmente nos abrimos a la posibilidad de que nuestra forma de pensar, de que nuestra forma de actuar tiene un impacto incluso en las cosas que nos pasan, suceden elementos bastante sorprendentes y extraordinarios. No consideréis que vuestro pensamiento es algo simplemente etéreo, que como un pensamiento no se puede ver, pues no tiene un impacto. Un pensamiento es una forma de energía, estamos afectando a nivel energético. Dar un paso hacia adelante, aunque sea pequeñito, pero darlo con serenidad, con ilusión y con confianza, marca una diferencia. Esto sé que desafía todos nuestros modelos previos, toda nuestra manera muy limitada de observar la realidad. Quiero mandaros este mensaje de confianza, que confiéis no solo en vosotros, no solo en vosotras y en vuestras posibilidades, sino que confiéis en un universo que no es azaroso, en un universo que no es indiferente a nuestro dolor, aunque nos pueda parecer que sí. Quisiera hacer extensiva esta gratitud que siento en la universidad. No sé si lo sabes, pero es como te vivimos, como un gran experto que comparte su sabiduría cada día. ¿Por qué dejaste de ejercer, la medicina como cirujano para pasar a ahondar en las capacidades del ser humano, en todas esas dimensiones, en la física, en la emocional? Yo la verdad, honestamente, cuanto más estudio estos temas, llevo muchos años, cada vez me doy cuenta de todo lo que me falta por aprender. Entonces, prefiero verme como el constante estudiante de algo apasionante. Y respecto a la sabiduría, te lo agradezco. Ya me gustaría a mí tener esa sabiduría que han tenido grandes maestros que han pasado por la tierra. Lo que sí que me interesa mucho es conocer perspectivas más amplias de las cosas. Y en relación a el hecho de que dejé la cirugía después de 26 años, pues
ocurrió de una forma de lo más sorprendente. Yo llevaba muchos años muy interesado en las habilidades humanas y cómo las habilidades humanas realmente tenían la capacidad de afectar la salud de una persona. Entonces, en aquella época, hablo hace muchos años, incluso la mayor parte de los psicólogos no estudiaban el mundo de las emociones, pero yo tuve la suerte a través de los libros de intuir que había algo profundo en la comunicación que podía tener un efecto sanador, ¿no? Y empecé a aplicarlo con mis propios enfermos, como médico, como cirujano, hasta que una mujer que había pasado por una situación muy complicada en su vida, encontró un alivio, encontró respuestas, encontró preguntas, encontró un camino en la conversación. Y esta mujer me lo dijo de tal manera que me sacudió hasta lo más íntimo de mi ser. Y empecé a explorar si podía ayudar a otras personas. Empecé a dar algún paso, dando algunas conferencias, unos talleres, y aquello fue creciendo, hasta que llegó un momento en el que yo no podía estar al ritmo que estaba de cirugía, que era enorme, y lo que esto me estaba pidiendo de investigación, de viajar, etcétera, etcétera. Entonces fue cuando tomé la decisión más difícil de mi vida, profesionalmente hablando, una sensación de vacío, de angustia, porque dejar 26 años de cirugía no es fácil. Digamos que me fié del universo. Justamente con esto, al hilo de lo que comentabas, últimamente, ¿no? Y en ciertos momentos voy pensando sobre el sentido de la vida. Yo te diría, Olga, que el sentido de la vida es de las cosas que más están interesando, sobre todo en mi experiencia, personas que han conseguido un gran éxito profesional y siguen teniendo un vacío interior y no acaban de entender por qué. Yo suelo decir que los vacíos del ser no se rellenan con el tener. El propósito está en el ser, no en el tener. Entonces, para mí el propósito es la respuesta a una pregunta. Y la pregunta no es por qué, es para qué. Es una pregunta que da sentido. Yo diría que todos tenemos exactamente el mismo propósito. Ahora, ese propósito se despliega de formas diferentes. El propósito, desde mi punto de vista, que todos tenemos es realmente reconocer nuestra verdadera identidad, que no es quienes creemos que somos, es quienes somos en realidad. Conectar con el potencial que tenemos y que corresponde a nuestra esencia, a nuestro ser, desplegarlo y ayudarlo a florecer. La pregunta es ¿para qué? Para vivir en plenitud. ¿Y para qué queremos vivir en plenitud? Para ser una luz, por pequeña que sea, en un mundo que tiene demasiadas tinieblas. Entonces, para mí el propósito es descubrir que en tu ser eres luz, aflorar esa luz, mostrarla al mundo, y entonces las oscuridades que hay en forma de enfrentamientos, conflictos, egoísmos, avaricias, envidias, celos, se irán desvaneciendo. Entonces la experiencia que tendremos de lo que es vivir en esta dimensión será una experiencia completamente diferente. Si ahora lanzamos una mirada, ¿no?, hacia esta sociedad que actualmente está muy cambiante, ¿cuáles son los mayores desafíos? O sea, ¿nosotros qué podemos hacer? Vamos a ver, nosotros en medicina distinguimos la clínica de la etiología. ¿Qué es la clínica? Síntomas y signos. Síntoma, me duele el abdomen. Signo, tengo una distensión abdominal. El síntoma es lo que yo siento, el signo es lo que se puede apreciar. Y eso tiene un valor. Lo más importante es la etiología. ¿Qué es la etiología? El origen del problema. Entonces, si nosotros vemos muchas cosas que hay ahora, pues todos los problemas con la inteligencia artificial, un mundo lleno de volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, pues podemos ver síntomas y signos de una sociedad muy avanzada y que también está sufriendo. Si nos vamos al origen, a la etiología, desde mi punto de vista, esa etiología, ese origen de todo ese sufrimiento que experimentamos en forma de conflictos, rivalidades, que no es competir, es rivalizar, etcétera, etcétera, depende de dos puntos. El primero es la deshumanización de la sociedad. El ser humano es un ser de encuentro. La soledad no elegida puede ser causante de enfermedades muy serias. Y la segunda, desde mi punto de vista, es la absoluta pérdida en gran medida de la espiritualidad. La espiritualidad no es un simple añadido. La espiritualidad es una parte esencial en nuestra vida. Conectar, unas personas lo hablan de una forma más
amplia, el universo, el campo cuántico, otros de alguna manera lo describimos de una forma mucho más personal, un Dios que es amor y que es infinita compasión y sabiduría, es fundamental, porque todos, lo sepamos o no, estamos también en un viaje espiritual, incluso los que creen que solo existe la materia. Entonces, en el momento en el que una persona reconecta con su dimensión humana y su dimensión más profunda, más trascendente, hay un montón de cosas que se resuelven. Porque si yo veo en la otra persona una grandeza inherente a su ser, pues a lo mejor no me voy a alterar tanto cuando tenga un mal día. Si yo creo que la materia es parte de lo que somos, pero no es todo de lo que somos, tampoco me obsesionaré por lo material, ni me desesperaré porque no lo tenga. Yo creo que si fuéramos a la etiología, fuéramos al origen, resolveríamos un montón de problemas. De hecho, hace un año que estábamos aquí en este mismo espacio de conversaciones Education Talks con Alexandra Molkova, una periodista ucraniana, que bueno, nosotros nos uníamos también a su dolor, ¿no? Porque en ese momento, hacía nada, pues había empezado la guerra entre Ucrania y Rusia. De hecho, lamentablemente a día de hoy perdura y con todo lo que conlleva. Entonces, claro, es que está en nuestras manos para generar un mundo mejor. Todos podemos hacer algo. Tenemos que salir de nuestra comodidad, tenemos que salir de nuestra indiferencia a lo que le pasa a otras personas y tenemos que confiar en que cuando nosotros nos movemos con una voluntad real, no interesada, sino real, de ayudar y contribuir, se mueven fuerzas muy poderosas, que escapan al razonamiento habitual que manejamos, pero no escapan a la realidad que es. Quiero que pensemos que cuando uno toma una decisión de que quiero ayudar en algo, aunque sea en lo pequeñito, pero haciéndolo de una forma grande, el universo también se está moviendo. Lo decía muy bien Paulo Coelho con una frase que a mí me gusta mucho, que decía: el universo confabula a tu favor. Tenemos el caso de una deportista de alto rendimiento, Simone Biles, que en los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020 rompió con el estereotipo del deportista, porque en un momento dado, cuando llega a la final de Tokio, decide abandonar la competición. ¿Y por qué? Pues en pos de reforzar su bienestar emocional. Ha creado un precedente Simone Biles, ¿y qué nos llevamos todos de ello? Bueno, yo creo efectivamente que ha creado un precedente y ha dado un ejemplo muy bonito de coraje, de autenticidad y yo diría de pensar en los demás. Vamos, a esta mujer, si no recuerdo mal, había ganado ya 4 medallas de oro y todo el mundo esperaba que siguiera ganando otras tantas. Muchas veces cuando una persona se siente llena de ansiedad o está padeciendo una depresión, puede pensar que eso solo le pasa a los débiles. Ay, debe haber un defecto en mí, los demás están perfectamente, yo estoy mal, ¿no? Cuando ves una persona que ha tenido tanto éxito en su vida, como en el caso de esta gimnasta norteamericana, y llega un momento en que no puede soportar la presión, nos damos cuenta de que somos humanos y tenemos que entender que tenemos nuestras limitaciones y no podemos poner presión y expectativa, pensando que siempre va a estar supuestamente al nivel al que tiene que estar. Somos seres humanos. ¿Y qué ha ocurrido? Que sometido a una presión tan grande, todo el mundo esperando que esta mujer rompiera todo tipo de récords, pues hay un momento en el que ella ha dicho: soy humana, necesito pararme, necesito recuperarme, y esto ahora es la prioridad. Me manda un mensaje muy importante para nuestra sociedad. Fíjate, a mí hay cosas de él que me gustan, otras no me gustan nada, pero Sigmund Freud yo creo que en algunas cosas estuvo muy acertado. Y una de ellas fue cuando habló del ideal del yo. El nivel de exigencia tan grande que a veces la sociedad pone es causante de neurosis. Entonces creo que sí, creo que tenemos que entender que está muy bien tener desafíos, que está muy bien superar metas, pero no tenemos que olvidarnos de nuestro bienestar social, emocional, mental, físico. El gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung lo dijo con una claridad meridiana: lo que se resiste persiste. Si tú te enfrentas a tu dolor,
tu dolor va a aumentar. Si te enfrentas a tu miedo va a aumentar. ¿Por qué? Porque estás luchando contra algo para destruirlo, para apartarlo de tu vida, para alejarlo. Esto es lo que racionalmente parece lo más lógico. Vámonos al aspecto contraintuitivo. Lo que se resiste persiste, lo que abraza se desvanece. Lo que hay que hacer con ese perro rabioso no es ir a partirle los dientes, es ir a abrazarle. Porque eso es lo que convierte el perro rabioso en un recurso. Joseph Campbell, que fue el gran experto en mitología neoyorquino, un verdadero erudito, lo mostraba clarísimamente. La sombra es el perro rabioso. La sombra, cuanto más la quieras destruir, más la vas a agrandar. La sombra hay que abrazarla. ¿Por qué? Porque tú no puedes sacar la oscuridad de una habitación. La oscuridad se desvanece en cuanto metes luz. Solo hay una luz, que es el amor. Y entonces el amor abraza la prueba, abraza la dificultad, abraza al perro rabioso. Con lo cual el perro rabioso es absolutamente transformado. Claro, esto en el nivel racional, esto parece el gran absurdo. Y sin embargo, en un nivel diferente, esto es evidente. Es evidente. Entonces, ¿qué pasa? Que es como si rompieras un patrón mental. El perro rabioso, si ve que alguien va contra él, se vuelve más agresivo. Si ve que alguien viene con los brazos abiertos, lo descoloca. Esto es lo que hacen, por ejemplo, los susurradores de caballos. ¿Por qué los susurradores de caballos, por ejemplo, los mapuche en Chile, por qué no tienen que utilizar con los caballos salvajes? ¿Por qué no tienen que pegarles? ¿Por qué no tienen que herirles? ¿Por qué no tienen que dañarles? ¿Por qué se acercan? Un caballo salvaje puede ser muy peligroso, te puede matar de una coz. Porque ellos abrazan. Lo que pasa es que esto está tan alejado del condicionamiento mental que se vive como una estupidez. Y sin embargo, cuando uno va viendo no solo sus propias experiencias, sino lo que han dicho figuras tremendamente relevantes, uno se da cuenta de que esto tiene un enorme sentido, por contraintuitivo que parezca. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que el alejarse del perro rabioso hace que el perro nos persiga. Es posible que corramos más que el perro o no. Es verdad que atacar al perro rabioso nos hace sentirnos fuertes, pero esta reactividad de la mente condicionada, de la mente egoica, de la mente dualista, da dos opciones muy limitadas. Hay una tercera, que es el fluir. El fluir no es ni huir ni atacar, es abrazar. Entonces, de nuevo Jung, lo que se resiste persiste, lo que se abraza se desvanece. Son pocas las personas que hayan llegado a ese nivel de comprensión de los principios sobre los que se sostiene el universo, ¿no? Entonces, si uno piensa el caso de Gandhi, vamos a ver, Gandhi, llamado Mohandas, Mahatma es alma grande, es como se le apodó. Gandhi era un abogado. Gandhi se formó en Inglaterra, ejerció en Bombay. Gandhi no ganaba un solo juicio. Vamos a ver, un abogado tiene que tener retórica, un abogado tiene que convencer con su discurso. No es solo presentar los hechos, es la forma en la que los presenta. Gandhi no tenía ningún éxito como abogado. Su aspecto escuálido, su voz timorata. No, y entonces uno de sus parientes en Sudáfrica tiene un problema legal. Hay un apartheid en Sudáfrica. Y la familia de Gandhi, preocupadas por el joven Gandhi, le sugieren que vaya él allí para ver si puede ayudar al primo, ya que el primo tampoco tiene recursos para contratar a un abogado. Y ahí es donde le pasa lo que le pasa. Y resulta que este hombre, que fue, como todos sabemos, expulsado de un tren, tirado del tren, sencillamente por ser de otra raza, este hombre conectó con algo sumamente profundo y cuando volvió no tenía ganas de revancha, no tenía ganas de violencia, tenía ganas de defender algo, que era la independencia de su país. Pero no de cualquier forma. Lo mismo que Martin Luther King Jr. Él quería lo que es justo, de sentido común, humano,
que las razas no nos separen, que sea igual ser de una raza que ser de otra. ¿Por qué? Porque compartes lo mismo que la humanidad. Martin Luther King leía mucho a Gandhi y él, ¿cuál era su sueño? Que se abrazaran los hermanos de distintas razas, porque por encima de las razas eran hermanos. Pero lo mismo con Nelson Mandela. Nelson Mandela durante 3 años, Nelson Mandela, no nos olvidemos, tuvo 27 años en una prisión de alta seguridad. Los 3 primeros años odió a sus carceleros, hasta que llegó a una conclusión. Tan esclavo es el odiado como el que odia. Y yo tengo que intentar liberar a los dos, y para liberar a los dos primero tengo que conquistarme. ¿Qué es conquistarme? Ir más allá de mi ira, ir más allá de mis ganas de revancha, ir más allá de mis deseos de violencia. Lo cual, por cierto, le valió mucha enemistad con algunas personas muy cercanas a él, que lo que querían era que él devolviera el ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Y volvemos a Gandhi. Ojo por ojo y diente por diente dejará a este mundo ciego y desdentado. Pues no queremos un mundo ciego y desdentado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que al final tenemos que ser capaces de llegar a un encuentro que está más allá de ideas políticas, de creencias religiosas, de determinantes culturales o de condicionantes culturales, de formas de pensar. Porque hay algo que a todos nos une, los seres humanos. A todos los seres humanos nos une. Que es que todos queremos ser más felices y sufrir menos. Entonces, si la felicidad y el sufrimiento emergen del encuentro, ¿por qué favorecemos tanto el desencuentro? De ti, ¿tú cómo te presentarías? Yo me presentaría fundamentalmente como un buscador. Un buscador que primero siguió la vía de la medicina para reducir el sufrimiento humano. Luego se dio cuenta de que el sufrimiento humano tenía distintas dimensiones. Estaba la dimensión física, lo que es la enfermedad y lo que es pasar por esa situación tan complicada. Me di cuenta de que había dimensiones más profundas, que había personas que las operabas, yo soy cirujano general y aparato digestivo, superaban su enfermedad y luego volvían a una situación de tristeza, de desesperanza, es decir, después del susto se volvían a patrones previos, ¿no? Entonces empecé a ver que la conversación tenía un impacto curioso en estas personas, como que les aliviaba de una carga más profunda que la física. Siempre me interesó no solo la dimensión física, sino también la dimensión mental y espiritual de la persona, y eso de alguna manera me llevó a dar ese salto para intentar despertar lo que yo llamo el potencial dormido, ¿no? La verdadera versión, la verdadera esencia de la persona. Todo esto es el resultado de una búsqueda de cómo podemos las personas sufrir menos y ser más felices. ¿De dónde parte nuestro sufrimiento? ¿Qué es la felicidad? Junto a mi búsqueda científica y técnica de cómo podía aplicar los conocimientos de la medicina moderna para resolver o ayudar a resolver enfermedades, surgió esa inquietud profunda de cómo a través de la palabra se podía llegar a movilizar esos recursos que ya habían descrito hace 2500 años los médicos griegos con un abordaje que ellos llamaban el arte médico. Entonces me interesaba mucho cómo unir la parte científica y técnica con la parte más del arte, de la comunicación, ¿no? Y esta inquietud, sumado a lo que me decían mis enfermos de cómo les impactaba, pues fue lo que de alguna manera me llevó a dar el siguiente salto hace 20 y tantos años, que fue dejar la cirugía para seguir investigando en este campo, publicando y, en fin, hablando de estos temas, como ahora contigo. Eres cirujano, eres conferenciante y luego hay una cosa que pones que es estudioso, por decirlo de alguna manera, de la inteligencia, ¿no? Sí. Y a mí me impresiona cómo se estudia la inteligencia. Ese interés por saber en qué consistía la inteligencia, pues al cabo de los años no solo me llevó a estudiar el tema, sino irme con el profesor Howard Gardner y David Perkins, que son pioneros en el mundo en el estudio de las inteligencias, y entender que todos somos inteligentes, que no hay ninguna persona que no sea inteligente, que hay distintos tipos de inteligencia. Entonces yo no tengo una inteligencia lógico-matemática, pero tengo otros tipos de inteligencia. Entonces cuando tú entras en ese tipo de inteligencia, tú fluyes. ¿Cuál es el valor más importante que deberíamos, no sé si se trabajan los valores o no se trabajan, y cuáles son los que crees que están más asentados en la sociedad y los que más nos hacen falta? Para mí el valor supremo solo es uno, el amor. El amor, porque el amor es una fuerza
absolutamente descomunal. ¿Por qué no vemos esa fuerza en acción? Porque el amor que muchas veces nosotros tenemos es un puro trueque. Yo te quiero si tú eres como quiero que seas. Y voy a jugar con ese amor, a lo mejor no de una forma explícita, pero sí implícita en la forma en la que te miro, en algún gesto, etc. El amor del que hablo yo es el famoso agape de los griegos, que es un amor gratuito, es un amor sin condiciones. El poder de este amor es tan brutal, porque cuando una persona se siente amada de esa manera, algo en su interior empieza a reconocer su verdadera esencia, su verdadera procedencia. Entonces, a mí me parece el valor de los valores. Entonces, hoy en la sociedad, ¿qué ocurre? Pues que hemos perdido tres cosas. Yo hice un programa muy extenso con Bután. En Bután hablan de que hay tres divisiones, que es el origen del sufrimiento humano. Primero, que estamos separados de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que no nos amamos. La segunda es la división con los demás. No nos amamos. ¿Qué ocurre cuando tú te sientes realmente amado por un extraño? Y ese amor no tiene que ser que esa persona te quiera efectivamente, sino que te trate como si te quisiera. Pues algo en tu interior se abre. Y el tercer elemento es el amor a la naturaleza. No amamos a la naturaleza. Usamos la naturaleza y a veces abusamos de la naturaleza. Y al final de nuestra vida, ¿en qué se nos va a examinar? No se nos va a examinar en los másters que tenemos, en los PhDs que tenemos, en las cosas que hemos hecho. Se nos va a examinar en el amor. ¿Has sido capaz de tratar a las personas con amor? ¿Has sido capaz de entender que en el tener todos tenemos cosas distintas, pero en el ser todos compartimos el mismo ser? Tú, teniendo toda la base que tienes y todo el conocimiento que tienes, ¿cómo lo ejecutas dentro de ti? ¿Me explico? Porque tiene que ser muy difícil, porque tú tendrás épocas malas también y te caerá mal alguien de repente, ¿o no? La perfección es el estándar más bajo del mundo. Ya hablaba de ello Freud cuando decía el ideal del yo, ¿no? Del mundo, tengo que ser perfecto, tengo que ser perfecto. Eres humano. Y un ser humano, pues es como una combinación entre algo que es perfecto, que es su ser, y algo que no es perfecto, que es su naturaleza más material, y tienes que amar las dos cosas. Tienes que amar tu naturaleza humana. Y en ese amor yo creo que es cuando uno empieza a sanar sus heridas. ¿Cómo educas a tus hijos? O sea, ¿cómo? Porque es una gozada, por un lado, pensar que tu padre tiene todos esos valores tan claros y todos esos estudios tan claros. ¿Cómo les educas con tanto conocimiento del ser humano? Bueno, Marta, yo creo que una cosa es el saber y otra cosa es el saber hacer. Es verdad que en el saber, por años, pues algo sé, porque me he pasado toda la vida estudiando y sigo haciéndolo, ¿no? Pero el saber hacer es cuando uno a veces se queda corto. Lo bueno es que mis hijos me lo dicen. Qué bueno, claro. Cuando me quedo corto, que sucede unas cuantas veces, es decir, que no llego al estándar que me gustaría, ellos me lo dicen. Y esa confianza que ellos tienen en decírmelo es lo que me gusta. ¿Qué quiero que aprendan mis hijos de mí? Pues quiero que aprendan dos cosas. Primero, que a veces las emociones que tenemos son emociones muy agradables. Oye, pues el amor, la ilusión, el entusiasmo, la confianza. Y otras veces son emociones duras, como la frustración, la sensación de impotencia, la sensación de desesperanza, y que forman parte de la naturaleza humana. Y que intentar acallar unas, es decir, hay emociones buenas y emociones malas, no, son emociones, son energía en acción. Entonces, una vez que ellos ven esas emociones y no tienes esa obsesión en taparlo, que no vean este momento, que es una situación de miedo, lo segundo es decir, la persona libre no es la que vive de acuerdo a sus emociones, sino de acuerdo a sus elecciones. A pesar de que tengo miedo, voy a hacer esto. Ayer me enteré que existía en 2 países, me parece, o 3, el Ministerio de la Soledad. ¿Qué es eso del Ministerio de la Soledad? ¿Cómo puede llegar un país a tener un Ministerio de la Soledad? Es que me parece durísimo. Y la soledad puede ser muy confusa, porque puedes tener una persona que esté rodeada por un montón de personas y sentirse profundamente sola. Entonces, la soledad surge cuando tú no puedes abrir tu corazón, porque sabes que no va a haber un deseo real de comprenderte, sino que lo más fácil es que te juzguen. La soledad surge cuando sientes que tú no perteneces. La soledad surge cuando no sientes que para alguien tengas un cierto valor o una cierta importancia. Bueno, que me encanta el título de Vivir es un asunto urgente. Has escrito 11 libros, ¿no? Me parece. Sí, 11.
Bueno, pues a mí, no sé si yo he interpretado mal el título, pero a mí lo de vivir es un asunto urgente, me encanta, porque yo quiero vivir desde que me levanto hasta que me acuesto todo intensamente y a lo bestia. Y de repente veo pues, que se muere la hermana de un amigo mío de un infarto. A mí ahí es cuando me sale la frase que a mí más me gusta, que es la vida es ahora, porque no tenemos ni idea de lo que nos va a pasar dentro de 5 minutos. El libro Vivir es un asunto urgente trata del estrés y trata de las relaciones. Y es verdad, nosotros tenemos la sensación, independientemente de la edad, de que viviremos siempre. No estamos en el presente, y en el presente es donde suceden las cosas. No estar en el presente es no estar en la realidad, es estar en la cabeza. Porque si no estás en el presente, estás en algo que ya no está, pero está en tu cabeza, y si no está, y en el futuro no puedes estar todavía, pero en tu cabeza sí ya lo estás dibujando. Lo que pasa es que es tan difícil luego todo hacerlo, ¿verdad? Yo creo que una cosa que nos ayudaría, Marta, es vivir mucho más en la gratitud. Tendemos a vivir en la queja y no en la gratitud. Al final, yo creo que hay que dar gracias a Dios todos los días de nuestra vida por estar vivos. Sí, sí. Por eso yo creo que sí. O sea, vivir disfrutando de la vida en un sentido bonito. Y esto es cuando uno entiende que la vida tiene un sentido. Es decir, cada día tiene un para qué. Ese término de la felicidad existe como tal, son momentos determinados de la vida. Tendemos a confundir el bienestar subjetivo de la felicidad. El bienestar subjetivo es el goce de los sentidos, la felicidad es el gozo del corazón. Entonces, si yo estoy comiendo algo que está muy rico, viajando de una manera agradable, etcétera, etcétera, mis sentidos lo disfrutan. Es el bienestar de los sentidos, el goce de los sentidos. Si yo conecto con una persona, si yo ayudo a una persona, si yo disfruto con una persona, entonces eso es el gozo del corazón. ¿Qué ocurre? Que nuestra sociedad muchas veces tan enfocada exclusivamente en lo material pretende decir que el tener va a rellenar los vacíos del ser, y no puede ser, porque el ser, nuestra esencia, es feliz por nuestra propia procedencia. Pero en el tener, ahí podemos conseguir ese bienestar subjetivo, pero no la felicidad. En resumen, la felicidad es una cosa constante, el bienestar es oscilante. Entonces, esta cosa constante que hace que cuando tu bienestar es alto, tú no te lo crees, no te crees que por eso eres el rey del mambo. Y cuando tu bienestar baja, porque hay una pérdida económica, una pérdida personal, claro que te duele, pero no te desmoronas. Es decir, digamos que la felicidad sería la línea que estabiliza esas subidas y esas bajadas que nos produce nuestra propia vida en este entorno de tiempo, de espacio, de materia y de forma. ¿De qué noticia te gustaría ser protagonista? Sí me gustaría ser protagonista de una noticia, por sencilla que fuera, donde grupos rivales, de alguna manera, se abrazan pensando en el bien común. Y entonces, ¿qué podemos construir juntos? Y entonces se puede construir muchas cosas. ¿Cómo se puede convivir con lo que llamas diestrés y la alegría? Son incompatibles el distrés y la alegría. El distrés es esto que nos agobia, esto que nos consume, y acaba, obviamente, como él demostró clarísimamente, acaba en enfermedad, acaba en depresión, acaba, etc. Entonces, el distrés no es compatible con la alegría, ni siquiera es compatible con la salud, no es compatible con la relación humana. Es muy difícil experimentar alegría si tú simultáneamente estás proyectando en el futuro un problema y tu incapacidad para resolverlo. ¿Y algún mensaje para la gente joven que ve la vida, no la ve tan, a lo mejor tan optimista como los podíamos ver nosotros en nuestra generación? Yo creo que la gente joven lo que quiere es lo mismo que queremos las personas adultas. Lo que quieren es tener una vida que valga la pena ser vivida. Y a veces el modelo que ven en nosotros los adultos no les convence con razón. Entonces, bueno, yo creo que en la juventud tenemos que mostrar que nosotros podemos mejorar. ¿Cómo podemos nosotros empezar a dar ejemplo? Porque ellos sí nos están mirando, sí nos están mirando. Entonces, creo que si de alguna manera buscamos dar ejemplo y recuperamos la importancia, los valores, por eso creo que este espacio es tan importante, los valores, aquello que orienta nuestra vida de una forma positiva. Cuando la gente joven esté menos confusa, ese talento que tienen, esas ganas que tienen de ser felices, eso va a aflorar. Hay una cosa que yo siempre les he dicho a mis hijos desde pequeños, quiero ver
que para mí es el poder de la sonrisa. Tú ten en cuenta que nuestro cerebro está constantemente leyendo lo que hay en el rostro. Si tú estás sonriendo, en el fondo, ¿qué le estás transmitiendo? Todo está bien. Solo con eso ya empieza a cambiar el estado de ánimo. Imagínate si hay esa disposición diaria a sonreír. Bueno, pues ahí he acertado con los niños. Has acertado porque tú eres pura sonrisa. Tú eres pura sonrisa. Me ha encantado tenerte aquí, Mario, de verdad. Me quedaría contigo, vamos, hablando horas y horas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias. Queridos amigos, he grabado esta pequeña sesión porque he recibido unos cuantos mensajes desde Instagram que de alguna manera parece que son una petición de ayuda. Yo sé que hay muchas personas que están sufriendo, muchos de vosotros estáis sufriendo. No conozco a nadie que no esté sufriendo de una u otra forma. Y hay una tendencia muy perniciosa de la mente a irse al pasado, lo sabemos todos, sobre todo para ver todas las cosas que no nos han funcionado, para lamentarnos por todos los errores que hemos cometido. Es como si viéramos lo negativo con una claridad verdaderamente sorprendente. ¿No os llama la atención esto? ¿Por qué cuando miramos hacia el pasado no celebramos también la cantidad de aciertos que hemos tenido? ¿Por qué cuando miramos hacia el pasado no vemos las cosas con un poquito, con una mayor perspectiva? ¿Por qué hay esta tendencia de la mente cuando está sometida a una situación muy estresante a enfocarse exclusivamente en lo que no salió bien, en los errores que cometimos, en las decisiones que tomamos y nunca las teníamos que haber tomado? Entonces, lo primero que quiero deciros es que hagáis todo lo que esté en vuestra mano para enfocaros en el presente, en el aquí y en el ahora. Sé que no es un aquí y una ahora fácil. Ahora bien, si realmente tenéis esa disposición abierta y humilde a explorar posibilidades que puede haber hoy en día, oportunidades que pueden estar a lo mejor ocultas, si tenéis esa disposición abierta y humilde y si confiáis que antes o después vais a encontrar un camino, no tengo la menor duda de que lo vais a encontrar. Y si por H o por B decidís visitar el pasado, fijaros en aquellas cosas que han funcionado en vuestra vida, las cosas que habéis hecho bien, las decisiones que han sido acertadas. No hay nadie que no cometa errores. No es justo mirar al pasado solo para ver lo que no funcionó. Y si os proyectáis al futuro, por favor, no llevéis preocupación, angustia. Ya hay bastante en el día a día para que todavía pongáis más angustia en vuestra vida. Yo sé que lo que voy a comentar puede resultar extraño y os hablo desde mi experiencia personal. Cuando el ser humano se siente realmente limitado ante la envergadura de los desafíos, está teniendo un error en su percepción. Él, el ser humano, hombre, mujer, niño, niña, el ser humano nunca está solo. Cuando abrimos el corazón, cuando realmente nos abrimos a la posibilidad de que nuestra forma de pensar, de que nuestra forma de actuar tiene un impacto incluso en las cosas que nos pasan, suceden elementos bastante sorprendentes y extraordinarios. No consideréis que vuestro pensamiento es algo simplemente etéreo, que como un pensamiento no se puede ver, pues no tiene un impacto. Un pensamiento es una forma de energía, estamos afectando a nivel energético. Dar un paso hacia adelante, aunque sea pequeñito, pero darlo con serenidad, con ilusión y con confianza, marca una diferencia. Esto sé que desafía todos nuestros modelos previos, toda nuestra manera muy limitada de observar la realidad. Quiero mandaros este mensaje de confianza, que confiéis no solo en vosotros, no solo en vosotras y en vuestras posibilidades, sino que confiéis en un universo que no es azaroso, en un universo que no es indiferente a nuestro dolor, aunque nos pueda parecer que sí. Quisiera hacer extensiva esta gratitud que siento a la universidad. No sé si lo sabes, pero es como te vivimos, como un gran experto que comparte su sabiduría cada día. ¿Por qué dejaste de ejercer, la medicina como cirujano para pasar a ahondar en las capacidades del ser humano, en todas esas dimensiones, en la física,
en la emocional. Yo la verdad, honestamente, cuanto más estudio estos temas, llevo muchos años, cada vez me doy cuenta de todo lo que me falta por aprender. Entonces, prefiero verme como el constante estudiante de algo apasionante. Y respecto a la sabiduría, te lo agradezco. Ya me gustaría a mí tener esa sabiduría que han tenido pues, grandes maestros que han pasado por la tierra. Lo que sí que me interesa mucho es conocer perspectivas más amplias de las cosas. Y en relación a el hecho de que dejé la cirugía después de 26 años, pues ocurrió de una forma de lo más sorprendente. Yo llevaba muchos años muy interesado en las habilidades humanas y cómo las habilidades humanas realmente tenían la capacidad de afectar la salud de una persona. Entonces, en aquella época, hablo hace muchos años, incluso la mayor parte de los psicólogos no estudiaban el mundo de las emociones, pero yo tuve la suerte a través de los libros de intuir que había algo profundo en la comunicación que podía tener un efecto sanador, ¿no? Y empecé a aplicarlo con mis propios enfermos, como médico, como cirujano, hasta que una mujer que había pasado por una situación muy complicada en su vida, encontró un alivio, encontró respuestas, encontró preguntas, encontró un camino en la conversación. Y esta mujer me lo dijo de tal manera que me sacudió hasta lo más íntimo de mi ser. Y empecé a explorar si podía ayudar a otras personas. Empecé a dar algún paso, dando algunas conferencias, unos talleres, y aquello fue creciendo, hasta que llegó un momento en el que yo no podía estar al ritmo que estaba de cirugía, que era enorme, y lo que esto me estaba pidiendo de investigación, de viajar, etcétera, etcétera. Entonces fue cuando tomé la decisión más difícil de mi vida, profesionalmente hablando, una sensación de vacío, de angustia, porque dejar 26 años de cirugía no es fácil. Digamos que me fié del universo. Justamente con esto, al hilo de lo que comentabas, últimamente, ¿no? Y en ciertos momentos voy pensando sobre el sentido de la vida. Yo te diría, Olga, que el sentido de la vida es de las cosas que más están interesando, sobre todo en mi experiencia, personas que han conseguido un gran éxito profesional y siguen teniendo un vacío interior y no acaban de entender por qué. Yo suelo decir que los vacíos del ser no se rellenan con el tener. El propósito está en el ser, no en el tener. Entonces, para mí el propósito es la respuesta a una pregunta. Y la pregunta no es por qué, es para qué. Es una pregunta que da sentido. Yo diría que todos tenemos exactamente el mismo propósito. Ahora, ese propósito se despliega de formas diferentes. El propósito, desde mi punto de vista, que todos tenemos es realmente reconocer nuestra verdadera identidad, que no es quienes creemos que somos, es quienes somos en realidad. Conectar con el potencial que tenemos y que corresponde a nuestra esencia, a nuestro ser, desplegarlo y ayudarlo a florecer. La pregunta es ¿para qué? Para vivir en plenitud. ¿Y para qué queremos vivir en plenitud? Para ser una luz, por pequeña que sea, en un mundo que tiene demasiadas tinieblas. Entonces, para mí el propósito es descubrir que en tu ser eres luz, aflorar esa luz, mostrarla al mundo, y entonces las oscuridades que hay en forma de enfrentamientos, conflictos, egoísmos, avaricias, envidias, celos, se irán desvaneciendo. Entonces la experiencia que tendremos de lo que es vivir en esta dimensión será una experiencia completamente diferente. Si ahora lanzamos una mirada, ¿no?, hacia esta sociedad que actualmente está muy cambiante, ¿cuáles son los mayores desafíos? O sea, ¿nosotros qué podemos hacer? Vamos a ver, nosotros en medicina distinguimos la clínica de la etiología. ¿Qué es la clínica? Síntomas y signos. Síntoma, me duele el abdomen. Signo, tengo una distensión abdominal. El síntoma es lo que yo siento, el signo es lo que se puede apreciar. Y eso tiene un valor. Lo más importante es la etiología. ¿Qué es la etiología? El origen del problema. Entonces, si nosotros vemos muchas cosas que hay ahora, pues todos los problemas con la inteligencia artificial, un mundo lleno de volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, pues podemos ver síntomas y signos de una sociedad muy avanzada y que también está sufriendo. Si nos vamos al origen, a la etiología, desde mi punto de vista, esa etiología, ese origen
de todo ese sufrimiento que experimentamos en forma de conflictos, rivalidades, que no es competir, es rivalizar, etcétera, etcétera, depende de dos puntos. El primero es la deshumanización de la sociedad. El ser humano es un ser de encuentro. La soledad no elegida puede ser causante de enfermedades muy serias. Y la segunda, desde mi punto de vista, es la absoluta pérdida en gran medida de la espiritualidad. La espiritualidad no es un simple añadido. La espiritualidad es una parte esencial en nuestra vida. Conectar, unas personas lo hablan de una forma más amplia, el universo, el campo cuántico, otros de alguna manera lo describimos de una forma mucho más personal, un Dios que es amor y que es infinita compasión y sabiduría, es fundamental, porque todos lo sepamos o no estamos también en un viaje espiritual, incluso los que creen que solo existe la materia. Entonces, en el momento en el que una persona reconecta con su dimensión humana y su dimensión más profunda, más trascendente, hay un montón de cosas que se resuelven. Porque si yo veo en la otra persona una grandeza inherente a su ser, pues a lo mejor no me voy a alterar tanto cuando tenga un mal día. Si yo creo que la materia es parte de lo que somos, pero no es todo de lo que somos, tampoco me obsesionaré por lo material, ni me desesperaré porque no lo tenga. Yo creo que si fuéramos en la etiología, fuéramos al origen, resolveríamos un montón de problemas. De hecho, hace un año que estábamos aquí en este mismo espacio de conversaciones Education Talks con Alexandra Molkova, una periodista ucraniana, que bueno, nosotros nos uníamos también a su dolor, ¿no? Porque en ese momento, hacía nada, pues había empezado la guerra entre Ucrania y Rusia. De hecho, lamentablemente a día de hoy perdura y con todo lo que conlleva. Entonces, claro, es que está en nuestras manos para generar un mundo mejor. Todos podemos hacer algo. Tenemos que salir de nuestra comodidad. Tenemos que salir de nuestra indiferencia a lo que le pasa a otras personas y tenemos que confiar en que cuando nosotros nos movemos con una voluntad real, no interesada, sino real, de ayudar y contribuir, se mueven fuerzas muy poderosas, que escapan al razonamiento habitual que manejamos, pero no escapan a la realidad que es. Quiero que pensemos que cuando uno toma una decisión de que quiero ayudar en algo, aunque sea en lo pequeñito, pero haciéndolo de una forma grande, el universo también se está moviendo. Lo decía muy bien Paulo Coelho con una frase que a mí me gusta mucho, que decía: el universo confabula a tu favor. Tenemos el caso de una deportista de alto rendimiento, Simone Biles, que en los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020 rompió con el estereotipo del deportista, porque en un momento dado, cuando llega a la final de Tokio, decide abandonar la competición. ¿Y por qué? Pues en pos de reforzar su bienestar emocional. Ha creado un precedente Simone Biles, ¿y qué nos llevamos todos de ello? Bueno, yo creo efectivamente que ha creado un precedente y ha dado un ejemplo muy bonito de coraje, de autenticidad y yo diría de pensar en los demás. Vamos, a esta mujer, si no recuerdo mal, había ganado ya 4 medallas de oro y todo el mundo esperaba que siguiera ganando otras tantas. Muchas veces cuando una persona se siente llena de ansiedad o está padeciendo una depresión, puede pensar que eso solo le pasa a los débiles. Ay, debe haber un defecto en mí, los demás están perfectamente, yo estoy mal, ¿no? Cuando ves una persona que ha tenido tanto éxito en su vida, como en el caso de esta gimnasta norteamericana, y llega un momento en que no puede soportar la presión, nos damos cuenta de que somos humanos, y tenemos que entender que tenemos nuestras limitaciones, y no podemos poner presión, y expectativa, pensando que siempre va a estar supuestamente al nivel al que tiene que estar. Somos seres humanos. ¿Y qué ha ocurrido? Que sometido a una presión tan grande, todo el mundo esperando que esta mujer rompiera todo tipo de récords, pues hay un momento en el que ella ha dicho: soy humana, necesito pararme, necesito recuperarme, y esto ahora es la prioridad. Me manda un mensaje muy importante para nuestra sociedad. Fíjate,
A mí hay cosas de él que me gustan, otras no me gustan nada, pero Sigmund Freud yo creo que en algunas cosas estuvo muy acertado. Y una de ellas fue cuando habló del ideal del yo. El nivel de exigencia tan grande que a veces la sociedad pone es causante de neurosis. Entonces creo que sí, creo que tenemos que entender que está muy bien tener desafíos, que está muy bien superar metas, pero no tenemos que olvidarnos de nuestro bienestar social, emocional, mental, físico. El gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung lo dijo con una claridad meridiana: lo que se resiste persiste. Si tú te enfrentas a tu dolor va a aumentar. Si te enfrentas a tu miedo va a aumentar. ¿Por qué? Porque estás luchando contra algo para destruirlo, para apartarlo de tu vida, para alejarlo. Esto es lo que racionalmente parece lo más lógico. Vámonos al aspecto contraintuitivo. Lo que se resiste persiste, lo que abraza se desvanece. Lo que hay que hacer con ese perro rabioso no es ir a partirle los dientes, es ir a abrazarle. Porque eso es lo que convierte el perro rabioso en un recurso. Joseph Campbell, que fue el gran experto en mitología neoyorquino, un verdadero erudito, lo mostraba clarísimamente. La sombra es el perro rabioso. La sombra, cuanto más la quieras destruir, más la vas a agrandar. La sombra hay que abrazarla. ¿Por qué? Porque tú no puedes sacar la oscuridad de una habitación. La oscuridad se desvanece en cuanto metes luz. Solo hay una luz, que es el amor. Y entonces el amor abraza la prueba, abraza la dificultad, abraza al perro rabioso. Con lo cual el perro rabioso es absolutamente transformado. Claro, esto en el nivel racional, esto parece el gran absurdo. Y sin embargo, en un nivel diferente, esto es evidente. Es evidente. Entonces, ¿qué pasa? Que es como si rompieras un patrón mental. El perro rabioso, si ve que alguien va contra él, se vuelve más agresivo. Si ve que alguien viene con los brazos abiertos, lo descoloca. Esto es lo que hacen, por ejemplo, los susurradores de caballos. ¿Por qué los susurradores de caballos, por ejemplo, los mapuche en Chile, por qué no tienen que utilizar con los caballos salvajes? ¿Por qué no tienen que pegarles? ¿Por qué no tienen que herirles? ¿Por qué no tienen que dañarles? ¿Por qué se acercan? Un caballo salvaje puede ser muy peligroso, te puede matar de una coz. Porque ellos abrazan. Lo que pasa es que esto está tan alejado del condicionamiento mental que se vive como una estupidez. Y sin embargo, cuando uno va viendo no solo sus propias experiencias, sino lo que han dicho figuras tremendamente relevantes, uno se da cuenta de que esto tiene un enorme sentido, por contraintuitivo que parezca. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que el alejarse del perro rabioso hace que el perro nos persiga. Es posible que corramos más que el perro o no. Es verdad que atacar al perro rabioso nos hace sentirnos fuertes, pero esta reactividad de la mente condicionada, de la mente egoica, de la mente dualista, da dos opciones muy limitadas. Hay una tercera, que es el fluir. El fluir no es ni huir ni atacar, es abrazar. Entonces, de nuevo Jung, lo que se resiste persiste, lo que se abraza se desvanece. Son pocas las personas que hayan llegado a ese nivel de comprensión de los principios sobre los que se sostiene el universo, ¿no? Entonces, si uno piensa el caso de Gandhi, vamos a ver, Gandhi, llamado Mohandas, Mahatma es alma grande, es como se le apodó. Gandhi era un abogado. Gandhi se formó en Inglaterra, ejerció en Bombay. Gandhi no ganaba un solo juicio. Vamos a ver, un abogado tiene que tener retórica, un abogado tiene que convencer con su discurso. No es solo presentar los hechos, es la forma en la que los presenta. Gandhi no tenía ningún éxito como abogado. Su aspecto escuálido, su voz timorata. No, y entonces uno de sus parientes en Sudáfrica tiene un problema legal. Había un apartheid en Sudáfrica. Y la familia de Gandhi, preocupadas por el joven Gandhi, le sugieren que vaya él allí
para ver si puede ayudar al primo, ya que el primo tampoco tiene recursos para contratar a un abogado. Y ahí es donde le pasa lo que le pasa. Y resulta que este hombre, que fue, como todos sabemos, expulsado de un tren, tirado del tren sencillamente por ser de otra raza, este hombre conectó con algo sumamente profundo y cuando volvió no tenía ganas de revancha, no tenía ganas de violencia, tenía ganas de defender algo, que era la independencia de su país. Pero no de cualquier forma. Lo mismo que Martin Luther King Jr. Él quería lo que es justo, de sentido común, humano, que las razas no nos separen, que sea igual ser de una raza que ser de otra. ¿Por qué? Porque compartes lo mismo que la humanidad. Martin Luther King leía mucho a Gandhi. Y él, ¿cuál era su sueño? Que se abrazaran los hermanos de distintas razas, porque por encima de las razas eran hermanos. Pero lo mismo con Nelson Mandela. Nelson Mandela durante 3 años, Nelson Mandela, no nos olvidemos, tuvo 27 años en una prisión de alta seguridad. Los 3 primeros años odió a sus carceleros, hasta que llegó a una conclusión. Tan esclavo es el odiado como el que odia. Y yo tengo que intentar liberar a los dos, y para liberar a los dos primero tengo que conquistarme. ¿Qué es conquistarme? Ir más allá de mi ira, ir más allá de mis ganas de revancha, ir más allá de mis deseos de violencia. Lo cual, por cierto, le valió mucha enemistad con algunas personas muy cercanas a él, que lo que querían era que él devolviera el ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Y volvemos a Gandhi. Ojo por ojo y diente por diente dejará a este mundo ciego y desdentado. Pues no queremos un mundo ciego y desdentado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que al final tenemos que ser capaces de llegar a un encuentro que está más allá de ideas políticas, de creencias religiosas, de determinantes culturales o de condicionantes culturales, de formas de pensar. Porque hay algo que a todos nos une, los seres humanos. A todos nos une. Que es que todos queremos ser más felices y sufrir menos. Entonces, si la felicidad y el sufrimiento emergen del encuentro, ¿por qué favorecemos tanto el desencuentro? De ti, ¿tú cómo te presentarías? Yo me presentaría fundamentalmente como un buscador. Un buscador que primero siguió la vía de la medicina para reducir el sufrimiento humano. Luego se dio cuenta de que el sufrimiento humano tenía distintas dimensiones. Estaba la dimensión física, lo que es la enfermedad y lo que es pasar por esa situación tan complicada. Me di cuenta que había dimensiones más profundas, que había personas que las operabas, yo soy cirujano general y apatodigestivo, superaban su enfermedad y luego volvían a una situación de tristeza, de desesperanza, es decir, después del susto se volvían a patrones previos, ¿no? Entonces empecé a ver que la conversación tenía un impacto curioso en estas personas, como que les aliviaba de una carga más profunda que la física. Siempre me interesó no solo la dimensión física, sino también la dimensión mental y espiritual de la persona, y eso de alguna manera me llevó a dar ese salto para intentar despertar lo que yo llamo el potencial dormido, ¿no? La verdadera versión, la verdadera esencia de la persona. Todo esto es el resultado de una búsqueda de cómo podemos las personas sufrir menos y ser más felices, de dónde parte nuestro sufrimiento, qué es la felicidad. Junto a mi búsqueda científica y técnica de cómo podía aplicar los conocimientos de la medicina moderna para resolver o ayudar a resolver enfermedades, surgió esa inquietud profunda de cómo a través de la palabra se podía llegar a movilizar esos recursos que ya habían descrito hace 2500 años los médicos griegos con un abordaje que ellos llamaban el arte médico. Entonces me interesaba mucho cómo unir la parte científica y técnica con la parte más del arte, de la comunicación, ¿no? Y esta inquietud, sumado a lo que me decían mis enfermos de cómo les impactaba, pues fue lo que de alguna manera me llevó a dar el siguiente salto hace 20 y tantos años, que fue dejar la cirugía para seguir investigando en este campo, publicando y, en fin, hablando de estos temas, como ahora contigo. Eres cirujano, eres conferenciante y luego hay una cosa que pones que es estudioso, por decirlo de alguna manera, de la inteligencia, ¿no? Sí. Y a mí me impresiona cómo se estudia la inteligencia. Ese interés por saber
¿En qué consistía la inteligencia? Pues al cabo de los años no solo me llevó a estudiar el tema, sino irme con el profesor Howard Gardner y David Perkins, que son pioneros en el mundo en el estudio de las inteligencias, y entender que todos somos inteligentes, que no hay ninguna persona que no sea inteligente, que hay distintos tipos de inteligencia. Entonces, yo no tengo una inteligencia lógico-matemática, pero tengo otros tipos de inteligencia. Emocional, claro, entonces cuando tú entras en ese tipo de inteligencia, tú fluyes. ¿Cuál es el valor más importante que deberíamos, no sé si se trabajan los valores o no se trabajan, y cuáles son los que crees que están más asentados en la sociedad y los que más nos hacen falta? Para mí el valor supremo solo es uno, el amor. El amor, porque el amor es una fuerza absolutamente descomunal. ¿Por qué no vemos esa fuerza en acción? Porque el amor que muchas veces nosotros tenemos es un puro trueque. Yo te quiero si tú eres como quiero que seas. Y voy a jugar con ese amor, a lo mejor no de una forma explícita, pero sí implícita en la forma en la que te miro, en algún gesto, etc. El amor del que hablo yo es el famoso agape de los griegos, que es un amor gratuito, es un amor sin condiciones. El poder de este amor es tan brutal, porque cuando una persona se siente amada de esa manera, algo en su interior empieza a reconocer su verdadera esencia, su verdadera procedencia. Entonces, a mí me parece el valor de los valores. Entonces, hoy en la sociedad, ¿qué ocurre? Pues que hemos perdido tres cosas. Yo hice un programa muy extenso con Bután. En Bután hablan de que hay tres divisiones, que es el origen del sufrimiento humano. Primero, que estamos separados de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que no nos amamos. La segunda es la división con los demás. No nos amamos. ¿Qué ocurre cuando tú te sientes realmente amado por un extraño? Y ese amor no tiene que ser que esa persona te quiera efectivamente, sino que te trate como si te quisiera. Pues algo en tu interior se abre. Y el tercer elemento es el amor a la naturaleza. No amamos a la naturaleza. Usamos la naturaleza y a veces abusamos de la naturaleza. Y al final de nuestra vida, ¿en qué se nos va a examinar? No se nos va a examinar en los másters que tenemos, en los PhDs que tenemos, en las cosas que hemos hecho. Se nos va a examinar en el amor. ¿Has sido capaz de tratar a las personas con amor? ¿Has sido capaz de entender que en el tener todos tenemos cosas distintas, pero en el ser todos compartimos el mismo ser? Tú, teniendo toda la base que tienes y todo el conocimiento que tienes, ¿cómo lo ejecutas dentro de ti? ¿Me explico? Porque tiene que ser muy difícil, porque tú tendrás épocas malas también y te caerá mal alguien de repente, ¿o no? La perfección es el estándar más bajo del mundo. Ya hablaba de ello Freud cuando decía el ideal del yo, ¿no? Del mundo, tengo que ser perfecto, tengo que ser perfecto. Eres humano. Y un ser humano, pues es como una combinación entre algo que es perfecto, que es su ser, y algo que no es perfecto, que es su naturaleza más material, y tienes que amar las dos cosas. Tienes que amar tu naturaleza humana. Y en ese amor yo creo que es cuando uno empieza a sanar sus heridas. ¿Cómo educas a tus hijos? O sea, ¿cómo? Porque es una gozada, por un lado, pensar que tu padre tiene todos esos valores tan claros y todos esos estudios tan claros. ¿Cómo les educas con tanto conocimiento del ser humano? Bueno, Marta, yo creo que una cosa es el saber y otra cosa es el saber hacer. Es verdad que en el saber, por años, pues algo sé, porque me he pasado toda la vida estudiando y sigo haciéndolo, ¿no? Pero el saber hacer es cuando uno a veces se queda corto. Lo bueno es que mis hijos me lo dicen. Qué bueno, claro. Cuando me quedo corto, que sucede unas cuantas veces, es decir, que no llego al estándar que me gustaría, ellos me lo dicen. Y esa confianza que ellos tienen en decírmelo es lo que me gusta. ¿Qué quiero que aprendan mis hijos de mí? Pues quiero que aprendan dos cosas. Primero, que a veces las emociones que tenemos son emociones muy agradables. Oye, pues el amor, la ilusión, el entusiasmo, la confianza. Y otras veces son emociones duras, como la frustración, la sensación de impotencia, la sensación de desesperanza, y que forman parte de la naturaleza humana. Y que intentar acallar unas, es decir, hay emociones buenas y emociones malas. No, son emociones, son energía en acción. Entonces, una vez que ellos ven esas emociones y no tienes esa obsesión en taparlo, para que no vean este momento, que es una situación de miedo, lo segundo es decir, la persona libre no es la que vive de acuerdo a sus emociones, sino de acuerdo a sus elecciones. A pesar de que tengo miedo, voy a hacer esto. Ayer me enteré que existía en 2 países, me parece, o 3,
el Ministerio de la Soledad. ¿Qué es eso del Ministerio de la Soledad? ¿Cómo puede llegar un país a tener un Ministerio de la Soledad? Es que me parece durísimo. Y la soledad puede ser muy, muy confusa, porque puedes tener una persona que esté rodeada por un montón de personas y sentirse profundamente sola. Entonces, la soledad surge cuando tú no puedes abrir tu corazón, porque sabes que no va a haber un deseo real de comprenderte, sino que lo más fácil es que te juzguen. La soledad surge cuando sientes que tú no perteneces. La soledad surge cuando no sientes que para alguien tengas un cierto valor o una cierta importancia. Bueno, que me encanta el título de Vivir es un asunto urgente. Has escrito 11 libros, ¿no? Me parece. Sí, 11. Bueno, pues a mí, no sé si yo he interpretado mal el título, pero a mí lo de vivir es un asunto urgente me encanta porque yo quiero vivir desde que me levanto hasta que me acuesto todo intensamente y a lo bestia. Y de repente veo pues, que se muere la hermana de un amigo mío de un infarto. A mí ahí es cuando me sale la frase que a mí más me gusta, que es la vida es ahora, porque no tenemos ni idea de lo que nos va a pasar dentro de 5 minutos. El libro Vivir es un asunto urgente trata del estrés y trata de las relaciones. Y es verdad, nosotros tenemos la sensación, independientemente de la edad, de que viviremos siempre. No estamos en el presente, y en el presente es donde suceden las cosas. No estar en el presente es no estar en la realidad, es estar en la cabeza. Porque si no estás en el presente, estás en algo que ya no está, pero está en tu cabeza, y si no está, y en el futuro no puedes estar todavía, pero en tu cabeza sí ya lo estás dibujando. Lo que pasa es que es tan difícil luego todo hacerlo, ¿verdad? Yo creo que una cosa que nos ayudaría, Marta, es vivir mucho más en la gratitud. Tendemos a vivir en la queja y no en la gratitud. Al final, yo creo que hay que dar gracias a Dios todos los días de nuestra vida por estar vivos. Sí, sí. Por eso yo creo que sí. O sea, vivir disfrutando de la vida en un sentido bonito. Y esto es cuando uno entiende que la vida tiene un sentido. Es decir, cada día tiene un para qué. Ese término de la felicidad existe como tal, son momentos determinados de la vida. Tendemos a confundir el bienestar subjetivo de la felicidad. El bienestar subjetivo es el goce de los sentidos, la felicidad es el gozo del corazón. Entonces, si yo estoy comiendo algo que está muy rico, viajando de una manera agradable, etcétera, etcétera, mis sentidos lo disfrutan. Es el bienestar de los sentidos, el goce de los sentidos. Si yo conecto con una persona, si yo ayudo a una persona, si yo disfruto con una persona, entonces eso es el gozo del corazón. ¿Qué ocurre? Que nuestra sociedad muchas veces tan enfocada exclusivamente en lo material pretende decir que el tener va a rellenar los vacíos del ser, y no puede ser, porque el ser, nuestra esencia, es feliz por nuestra propia procedencia. Pero en el tener, ahí podemos conseguir ese bienestar subjetivo, pero no la felicidad. En resumen, la felicidad es una cosa constante, el bienestar es oscilante. Entonces, esta cosa constante que hace que cuando tu bienestar es alto, tú no te lo crees, no te crees que por eso eres el rey del mambo. Y cuando tu bienestar baja, porque hay una pérdida económica, una pérdida personal, claro que te duele, pero no te desmoronas. Es decir, digamos que la felicidad sería la línea que estabiliza esas subidas y esas bajadas que nos produce nuestra propia vida en este entorno de tiempo, de espacio, de materia y de forma. ¿De qué noticia te gustaría ser protagonista? Sí me gustaría ser protagonista de una noticia, por sencilla que fuera, donde grupos rivales, de alguna manera, se abrazan pensando en el bien común. Y entonces, ¿qué podemos construir juntos? Y entonces se puede construir muchas cosas. ¿Cómo se puede convivir con lo que llamas diestrés y la alegría? Son incompatibles el distrés y la alegría. El distrés es esto que nos agobia, esto que nos consume. Y acaba, obviamente, como él demostró clarísimamente, acaba en enfermedad, acaba en depresión, acaba etc. Entonces, el distrés no es compatible con la alegría, ni siquiera es compatible con la salud, no es compatible con la relación humana. Es muy difícil experimentar alegría si tú simultáneamente estás proyectando en el futuro un problema y tu incapacidad para resolverlo. ¿Y algún mensaje para la gente joven que ve la vida, no la ve tan, a lo mejor tan optimista como los podíamos ver nosotros en nuestra generación? Yo creo que la gente joven lo que quiere es lo mismo que queremos las personas adultas. Lo que quieren es tener una vida que valga la pena ser vivida. Y a veces el modelo que ven en nosotros los adultos no les convence con razón.
Entonces, bueno, yo creo que en la juventud tenemos que mostrar que nosotros podemos mejorar. ¿Cómo podemos nosotros empezar a dar ejemplo? Porque ellos sí nos están mirando, sí nos están mirando. Entonces, creo que si de alguna manera buscamos dar ejemplo y recuperamos la importancia, los valores, por eso creo que este espacio es tan importante, los valores, aquello que orienta nuestra vida de una forma positiva. Cuando la gente joven esté menos confusa, ese talento que tienen, esas ganas que tienen de ser felices, eso va a aflorar. Hay una cosa que yo siempre les he dicho a mis hijos desde pequeños, quiero ver que para mí es el poder de la sonrisa. Tú ten en cuenta que nuestro cerebro está constantemente leyendo lo que hay en el rostro. Si tú estás sonriendo, en el fondo, ¿qué le estás transmitiendo? Todo está bien. Solo con eso ya empieza a cambiar el estado de ánimo. Imagínate si hay esa disposición diaria a sonreír. Bueno, pues ahí he acertado con los niños. Has acertado porque tú eres pura sonrisa. Tú eres pura sonrisa. Me ha encantado tenerte aquí, Mario, de verdad. Me quedaría contigo, vamos, hablando horas y horas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias. Tú, Mario, que eres médico, has sido médico cirujano, especialista en aparato digestivo, ¿nos confirmas que la ciencia avala que las personas que afrontan una enfermedad de cierta gravedad, si la afrontan con una predisposición favorable, tienen más opciones de salir adelante, que se activa de alguna manera el sistema inmunológico? Sin ninguna duda, o sea, lo puedo avalar, todas las veces que sea necesario. Y voy a dar una sencilla explicación. Hubo una científica norteamericana maravillosa, falleció, una mujer que podía perfectamente haber recibido el premio Nobel de Medicina, la doctora Candice Pert. Ella demostró que todos tenemos receptores en cada célula del cuerpo para distintos tipos de hormonas. El cortisol es la hormona del miedo. Cuando se acopla a un linfocito asesino, por ejemplo, expertos en atacar virus y expertos en atacar tumores, ese linfocito asesino pierde su fuerza. Pero si tú tienes ilusión, tienes confianza, tú bajas tus niveles de cortisol y subes los niveles de otras hormonas. Puede ser serotonina, puede ser dopamina, y eso produce un efecto diferente en el funcionamiento del sistema inmune. Segundo tema, la microbiota está en constante contacto con el sistema inmune, el sistema de defensa, el que nos tiene que proteger de bacterias, virus y tumores, que ahí está la mayor parte de los problemas, quitar los traumatismos, quitar los envenenamientos, etcétera, etcétera. ¿Por qué el 80% del sistema de defensa del cuerpo está en la pared del intestino? Porque la piel mide 2 metros cuadrados, pero el aparato digestivo, la mucosa, el revestimiento interno, si lo abres, equivale a 2 pistas de tenis. Es la mayor superficie del cuerpo, por ahí te puede entrar de todo. Entonces el 80% del sistema de defensa, el 80% de estos soldados están vigilando esa fortaleza. Cuando una persona ante una enfermedad cae en sensación de impotencia y de desesperanza, todo esto produce una forma de estrés llamada distrés. Daña la microbiota. Al dañar la microbiota, hay que tener en cuenta que la microbiota en gran parte adiestra a esos soldados, aunque parezca mentira. Es un órgano externo, pero casi es como interno, ¿no? Eso tiene una repercusión enorme en el sistema de defensa. Por eso, el tener ganas de vivir, el tener confianza, el sentirse apoyado, importantísimo. Por eso es tan fundamental que las personas enfermas, sobre todo de ciertos tipos de enfermedades que generan mucha sensación de soledad, tengan grupos de apoyo. Todo eso reduce la activación del sistema simpático, que es el que produce todas estas alteraciones, y activa el parasimpático. Se sabe que el parasimpático, el sistema parasimpático, hemos visto hasta las proyecciones sobre las células, favorece que esas células sean más agresivas contra los tumores. Entonces, ¿qué quiere decir? No es la panacea. Hay gente súper optimista y súper positiva que no se adelante. Hace poco, yo soy patrono de honor de la Fundación Juegaterapia. Hace poco
pues hacíamos un homenaje a Elena Huelva, una jovencita maravillosa que falleció de un sarcoma de Ewing con 20 años y era positiva, no lo siguiente. Y entonces, bueno, gracias a ella y a su empuje y de la fundación, pues se ha conseguido una beca para ayudar a la investigación del sarcoma de Ewing, ¿no? Y esto pasa. Ahora, que no sea el único factor determinante, no quiere decir que no sea un factor que cuente, y mucho, muchísimo. Tú hablabas antes de algunas prácticas orientales. Te quiero preguntar también por ese diferente concepto de felicidad en Oriente y en Occidente, ¿no? Aquí, en teoría, se dan determinadas condiciones que parece que son como más favorables para tocar, para alcanzar, saborear esa felicidad, mientras que en Oriente, pues probablemente con menos recursos económicos y sociales, la gente parece más feliz con menos, ¿no? ¿Eso tiene que ver con la espiritualidad? ¿O con sí, esa es una reflexión, yo creo que nos tiene que invitar a pararnos y a considerar lo siguiente. En lo que yo conozco de la cultura oriental, no la oriental occidentalizada, sino la oriental y la occidental. La cultura occidental, para mí, comete un grave error, que es equiparar la felicidad con el tener. Mientras que la cultura tradicional oriental, la felicidad la conecta con el ser. Nosotros podemos tener cosas agradables a los sentidos, y eso pertenece al mundo del tener. Pero a mí eso no me gusta llamarlo felicidad, me gusta llamarlo bienestar. Te da una vida más cómoda. Mientras que para los orientales, en la filosofía oriental, y también incluso en la filosofía sapiencial occidental, la felicidad tiene que ver con el ser. Yo suelo poner un ejemplo muy básico, pero que mucha gente lo entiende muy bien. A mí me encanta el jamón ibérico, me encanta. Y hay de esos jamones que tú te lo comes y se te saltan las lágrimas. Y eso es bienestar subjetivo. Pero yo, cuando me regalan, gente es cariñosísima, me suelen regalar jamón en Navidad, lo que sea, que me lo mandan cortadito, pues lo distribuimos en casa y le toca, pues tocamos el mismo número de sobres. Yo guardo los míos, no me los como. Y cuando se lo han comido todos, digo, oye, vamos a merendar un poquito de jamón. No, si es que ya no lo hemos comido. No, pero yo tengo. No, papá, es para ti. Es que yo soy feliz cuando lo comparto con ellos. Lo otro, si me lo como yo, eso es el bienestar subjetivo. Me colma los sentidos. Cuando yo lo comparto, me colma el corazón. Entonces, no podemos confundirlo, no son incompatibles. Claro que tenemos que tener un nivel de bienestar subjetivo. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque tenemos una res extensa, un cuerpo, y nos gusta estar calentitos, nos gusta comer, nos gusta beber, nos gusta viajar con cierta comodidad, pero eso no es todo. Entonces, el cuerpo va mucho más con el tener y la mente y el espíritu va más con el ser. Tremendamente entrelazados. Lo que no debemos es confundirlo. Por eso hay muchas personas que, obsesionadas con el tener, llegan al final de su vida y dicen, me equivoqué. Entonces, hay que buscar ese equilibrio donde es lógico que quieras tener un bienestar, no lo confundamos con que eso es la felicidad. Hablaba usted antes también de esa conciencia colectiva. Ponía el ejemplo de los árboles enfermos que ayudan a los árboles, al revés, los sábanos ayudan a los árboles enfermos. ¿Existe esa conciencia colectiva en los seres humanos también? ¿Estamos conectados de alguna manera todos en otro plano, en el plano? Sí. Ahora ¿De qué manera influye? ¿Cómo hay un efecto mariposa de alguna manera? Sí. Esto, María, nos invita a elevarnos de plano, es decir, salir del plano físico y entrar en el plano metafísico. Cuando entramos en el plano metafísico, la mecánica newtoniana o la física newtoniana no nos sirve, porque la física newtoniana está diseñada para el plano físico. Solo nos sirve la física cuántica, porque la física cuántica es el plano metafísico de la física. Entonces, cuando
entramos en ese plano, no está María, no está Juan Carlos, no está Lucas, no estáis vosotros, no está Mario. Somos uno en el plano metafísico. ¿Qué quiere decir? Que en el plano físico da la sensación de que lo que me pasa a mí no le impacta al resto. Si incluimos el plano metafísico como parte de una realidad, sin excluir la otra, claro que la física newtoniana tiene su validez en el plano físico, pero no sirve en el metafísico. Si incluimos el plano metafísico, te das cuenta de que tus pensamientos, lo que tú irradias o lo que proyectas, está teniendo un impacto en los demás. Una de las personas que lo intuyó rápidamente fue Carl Gustav Jung, el gran psiquiatra suizo. Jung hablaba del inconsciente colectivo. Si entendemos la vida de Jung, Jung fue un verdadero adelantado a su época. Me suena como algunos de vosotros aquí, adelantados a su época y tremendamente incomprendidos incluso por el propio Freud, ¿no? Jung pasó tiempo con tribus en África, con tribus en Australia y con tribus en los Estados Unidos, con tribus nativas americanas. E intuyó este concepto, la conexión de las mentes a través de lo que llamaba el inconsciente colectivo. Yo he practicado una meditación en Bután que se llama Metta, sobre el amor, se llama Loving Kindness Meditation en inglés, sobre el amor, y nos consta que pensar y querer el bien para personas que están a distancia puede tener un impacto independientemente de la distancia. Desde una mente tan racional, tan materialista, tan limitada y limitante como la que opera en el día a día, esto es un absurdo. Cuando uno sube de nivel y conecta con la física cuántica y ve que un electrón está comunicándose con otro a miles de kilómetros de distancia, que rompe el paradigma, dices, ¿y si fuera verdad? Claro, esto nos da una enorme responsabilidad, porque quiere decir que tus pensamientos negativos y destructivos no solo te hacen daño a ti, sino que hacen daño a la humanidad. Tus pensamientos constructivos y positivos, sin negar realidades difíciles, realidades dolorosas, no solo te hacen bien a ti, es que están haciendo bien a la humanidad. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Lo que pasa es que, claro, esto es tan disruptivo con nuestra mentalidad, repito, tan materialista, racionalista y limitante, pero fijaos, es como si uno contempla el océano, ve dos dimensiones, ve la superficie y ve el fondo. Las dos existen, nos hemos quedado en la superficie. ¿Valida eso de alguna manera el poder de la oración? Claro, vamos a ver, la oración es muy importante porque todo hay que contextualizarlo muy bien, ya que hay personas que ante la palabra oración o la palabra religión sienten que el ánimo se expande y a otros les salen sarpullidos porque han tenido experiencia de todo tipo. Y hay que ser tremendamente respetuoso con lo que cada persona ha vivido y fuera dogmatismos. La oración, como yo la entiendo, es la conexión con un universo infinitamente sabio e infinitamente bondadoso. No que está deseando que metas la pata para ponerte una marquita roja y luego recordártela 1.000.000 de veces, sino que está deseando verte feliz. Entonces, por eso, esa disposición, yo me he encontrado en situaciones, honestamente, en situaciones muy complicadas, tanto profesionalmente como personalmente, donde de hecho me he rendido, lo que se llama el surrender, te rindes y dices, no sé por dónde salir, échame una mano. Y de la nada, out of the blue, de la nada, me ha venido una idea, una serenidad, una paz que me ha hecho conectar con eso a niveles inimaginables. Yo no quiero vender nada a nadie. Lo que tampoco quiero es, por miedo a que alguien piense que yo he fumado algo raro, el no compartir esto. Porque esto hace que nunca te sientas solo, que nunca te sientas sola. A propósito de todas las iniciativas en la verdad elemental, cuya ignorancia mata innumerables ideas y espléndidos planes, en el momento en el que alguien se compromete de verdad, la providencia, llámalo como quieras, también lo hace. Entonces, esa oración es una apertura al universo, no tiene que pasar por una
fórmula hecha. No, por supuesto que sí. Te quiero preguntar por otro asunto. Vivimos en una sociedad muy polarizada, muy partidaria de poner etiquetas, de dividir, de polemizar. Este es de derechas, este es de izquierdas, este es del Madrid, este es del Barça. En fin, ¿hasta qué punto ese tipo de planteamientos, de etiquetas condiciona nuestra forma de relacionarnos? ¿Cuánto de distinta puede ser la vida sin esas etiquetas? Sí. Mirad, en la época de la pandemia, la época más dura en España, se construyó un hospital en Madrid, que es el Hospital Zendal, en IFEMA. Es un hospital muy grande que se hizo en un tiempo imposible. Me recuerda ayer cuando se daba la beca a la Asociación Española que investiga el sarcoma de Ewing, en honor a Elena Huelva, la cantidad de cosas que se tuvieron que hacer para hacer un baby pelón, que es lo que se vende, y de eso se le da a la Asociación Española, y el pañuelito lo diseñó Elena Huelva. Pues para hacer un baby pelón hacen falta 3 meses. Sabían que ella estaba a punto de fallecer y que quería tener su baby pelón. Lo hicieron en 3 días. ¿Vale? Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque el Hospital Zendal era imposible de hacerlo en el tiempo que se necesitaba, y sin embargo se hizo. Yo tuve la fortuna de conocer, una vez que se hizo el hospital, conocer al director general de IFEMA, el que se encargó de toda la logística, y al responsable médico, que se encargó de toda la parte médica, porque había que hacer tuberías, no sé qué, oxígeno, eso, la parte logística, y la parte médica, da igual. Y me comentaron que allí había gente de todos los partidos políticos ayudando, que todos a una fuente ovejuna, que todos se olvidaron de lo que les separaba y se enfocaron en lo que los unía. Yo creo que en una época como la actual, en la que hacemos frente a tantos desafíos, necesitamos personas que nos unan, no personas que nos separen. O sea, todos vamos a encontrar en el otro cosas que no nos gustan. ¿Por qué no nos enfocamos en lo que sí nos gusta? ¿Por qué no nos enfocamos en las cosas favorables? ¿Por qué no nos enfocamos en lo que nos conecta? Entonces, lo que necesitamos son personas que unan, no personas que separen, no personas que digan, mira lo malo que haces, mira lo malo que haces, sino, oye, esta persona igual que tú quiere ser feliz y sufrir menos. Vamos a usar la inteligencia colaborativa para que eso suceda. Entonces, por eso la cooperación es la gran solución. Y todo lo que fomente la rivalidad, eso no va a llevar a ningún sitio. Doctor Alonso, llegó el momento ya de un poco empezar a cerrar el foro, para no abusar tampoco mucho de su tiempo. Yo creo que nos quedamos todos con ganas de saber muchísimo más, pero ya se nos acaba un poco el tiempo. Para cerrar, nos gustaría si nos puede hacer una pequeña reflexión, teniendo en cuenta que hoy es el Día Internacional de la Mujer, con este aspecto, y ya yo creo que va siendo hora de que empecemos a despedirnos el día de hoy. Me hicieron una entrevista hace un par de días para un periódico en la península y me hablaban de esto. Vamos a ver. Cicerón fue uno de los personajes más relevantes que ha conocido el mundo. Cicerón dijo que la virtud más hermosa era la justicia. Yo creo que todos, hombres y mujeres, tenemos que estar en favor de la justicia. Y la justicia es reconocer en la mujer exactamente la misma dignidad que en el hombre en todos los sentidos. Y todo lo que vaya a favor de reconocer esa dignidad me parece que va a ser bueno para todos. Y eso es lo que puedo decir. Entonces, que el mundo necesita el talento femenino, pero si eso es indudable. Lo importante no solo es que la mujer reconozca que está operando en el paraguas de la justicia y no de la injusticia, sino que la mujer consigo misma también haga justicia. ¿A qué me refiero? Yo he estado con muchos directores de recursos humanos en empresas que me han dicho lo siguiente: se ofrece un puesto X, el ideal de condiciones son 10, una mujer con 8 no se presenta y un hombre con 5 sí.
Es decir, la mujer también ha de hacerse justicia a sí misma. ¿Qué quiere decir? Reconocer lo mucho que vale. Reconocer lo necesaria que es. Reconocer todo lo que pueda aportar. Porque si a mí el mundo, imaginemos, me está diciendo creo en ti y yo me digo a mí mismo que no creo en mí, no vamos a salir adelante. Entonces esa justicia es un reconocimiento de la grandeza y de la dignidad que en este caso, en tu pregunta, María, tiene la mujer y que es indiscutible. Y que es indiscutible. Déjeme hacerle una última pregunta ya al cierre, muy pequeña, porque anoche se la planteaba y me gustaría que compartiera esa reflexión con nuestros invitados esta mañana. Hablábamos al principio de la guerra de Ucrania, que es una guerra que nos preocupa su evolución. ¿Qué puede haber en una cabeza como la de Putin? ¿A qué moldes mentales responde alguien que ha ordenado lo que ha ordenado en esta guerra? Lógicamente, teniendo en cuenta la tremenda falta de información no sobre lo que hace, sino sobre la persona en sí, yo diría que lo peor que he visto, que el origen de algunas de las peores cosas que he visto obedecen a un hambre desenfrenada de poder. Cuando el hambre de poder en un ser humano le atrapa, esa persona deja de ver seres humanos, ve medios para aumentar su poder. Entonces, yo no puedo de ninguna manera juzgar a este hombre, porque lo que quiero es en mi vida cada vez juzgar menos. Lo que quisiera es comprender su estructura mental. Y lo único que hoy puedo entender es cómo se puede poner en marcha una cosa así, es hambre de poder. Hambre de poder. Por eso toda persona que tenga poder, todos tenemos poder de influir, pero aquellas personas que ocupan puestos de gran poder, es muy importante que no se olviden de por qué están ahí. Están ahí para servir, para contribuir. Por eso el poder tiene que ir unido a la humildad. Porque si no te separas. Te separas. Yo esto se lo pregunté a un historiador porque me parecía que era imposible. Me habían dicho que algunos césares, en la época de la Roma clásica, claro, imaginaros todo el mundo, ¡oh, César! Llevaban a una persona que le tiraba en la túnica y le decía, recuerda que eres tan solo un hombre, recuerda que eres tan solo un hombre. Y dije, no, esto, digo, de luego con Nerón y con Calígula esto sería imposible. Dice, no, con Nerón y con Calígula, pero sabemos que algunos emperadores existían. Entonces, tenemos que tener eso de decir, recuerda que no eres más que nadie. Tienes un puesto más importante, eso no te convierte en una persona con mayor dignidad a nivel humano. Entonces, en el momento en que perdemos esa conexión con lo terrenal, nos creemos que estamos por encima del bien y del mal. Y entonces podemos encontrar justificación a cualquiera de nuestras acciones. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, Mario Alonso Puig. Juan Carlos, con un mensaje un poco más optimista, ¿no? Para no quedarnos con esto, ¿no? Para subrayar. Vamos a quedarnos quizás con todos los ejemplos tan bonitos que hemos visto de solidaridad, de resiliencia, de contribución. Muchas personas en muchos lugares del mundo, en España y en muchos sitios, vamos a quedarnos con eso, que en medio de la fealdad también hay el otro, hay belleza. Pues un gustazo escucharle y aprender tanto esta mañana con sus reflexiones. Muchas gracias. Gracias a todos.